Háganme acordar. Entonces vamos a un ejercicio que me quedé colgado de la clase pasada. Era el ejercicio 9, que correspondía a temas de la clase pasada, pero quería hacer al menos uno. Para no perder tiempo en compartir pantalla, lo voy a copiar directamente. Decía calcular integral doble sobre el dominio de en este caso es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado al cubo de x de y, con d igual a los xy de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 y x más y mayor o igual que 1. Este es un dominio que ya vimos, o sea que la clase pasada esperen que les digo, en el 7-8, o sea, este ya analizado con polares en el 7-8, la clase pasada. Entonces aprovecho eso, que ya, pese a que es un dominio delicado, porque es como un pedazo de círculo arriba de una recta, y entonces queda una región así. Este es nuestro D. Y entonces era delicado escribirlo en polares. Acá no dice que se calcule esta integral en polares, pero conviene. Conviene porque, bueno, porque vimos que se podía, aunque quedaba una cosa medio rara. O sea, lo que vimos es que se describía con tita entre 0 y pi sobre 2. Yo completé las cuentas en la hoja, lo que no terminé en la clase, justificando mejor esta parte, y R habíamos llegado a que se movía entre. Es decir, desde esta recta hasta a esta circunferencia, estaba claro que acá iba a quedar 1, porque esta condición es que R cuadrado es menor o igual que 1, entonces R menor o igual que 1, y de acá habíamos sacado que R era mayor o igual que 1 sobre coseno de tita más seno de tita. Se me está acabando la tinta. Bien, entonces vamos a usar eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo este? Bueno, cambiando de variables. No lo voy a hacer todo, voy a hacer la parte más delicada, creo. Así pasamos a otros temas, porque ya hemos hecho varias integrales dobles. Y van a volver a aparecer, además. Entonces, para calcular la integral sobre D, vamos a usar cambio de variables a coordenadas polares, que eran las que estudiamos acá, o la que consideramos acá, que era x igual a r coseno de tita, igual a r seno de tita. Les recuerdo una cosa que bueno, nosotros vimos cambio de variables modificadas, etcétera. Estas son las polares tradicionales. Y no es la única manera de calcular esto. Lo que pasa es que lo que me motiva a hacerlo, repito, es primero que acá hay un pedacito que se escribe bien en polares en el dominio. Este es más incómodo. Y la integral, o sea, la función que yo tengo que integrar, hace aparición de este x cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado. Entonces, algo complicado de integrar en cartesianas, me queda 1 sobre r cuadrado al cubo, que en principio es bastante más sencillo que lo anterior. Entonces, eso es lo que me hace motivar ya, además de que ya lo tengo escrito así, aunque este dominio, este límite de integración de abajo es un poco incómodo, me hace decidir alargarme polares. Uno puede equivocarse y después volver para atrás, ¿no? Entonces, allá vamos. Entonces, uno arranca escribiendo la que le piden integrar.
cual está, y hacemos teorema de cambio de variables a polares. Polares, estas polares que mencionamos acá. Entonces, ¿qué ingredientes tenía? Bueno, cuando ustedes ya le agarren la mano y les aparezca esto, van a poner R cuadrado directamente. Pero si no se tienen fe, si hay varias X, varias Y, y uno no sabe bien qué hacer, bueno, donde dice X, pone R coseno de tita, y entonces acá iría al cuadrado, más R seno de tita al cuadrado, y esto al cubo. Y acá hace su cuenta. Uno hace la cuenta. Acá queda R cuadrado, que puede salir el factor común, coseno cuadrado, más seno cuadrado de tita, que es 1. Y entonces, y todo esto al cubo. O sea que la cuenta me da R sexta. O sea que yo acá voy a poner integral sobre de estrella, le voy a llamar, porque cambié de variables, 1 sobre R sexta por, como cambiamos de variable, R. dr de tita, mis variables nuevas. Y este de estrella es esto. O sea, es en el eje r tita, o en el plano r tita, mejor, es tita perteneciente a 0 pi sobre 2, y r no está en un intervalo, sino que depende de tita, entonces lo voy a escribir así. R mayor o igual que 1 sobre coseno de tita más seno de tita, menor o igual que 1. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, o sea que, y este jacobiano. Jacobiano de estas polares que no son las modificadas, así que va R de polares. Entonces, bueno, nos queda, esto ya lo puedo poner, los límites de integración entre 0 y pi sobre 2, integral entre 1 sobre coseno de tita más seno de tita, y 1, esto es 1 sobre R quinta, porque se tacha, y acá ya va en orden, o sea, acá primero estoy poniendo cómo varía R, o sea que acá ya va de R, y ya es una integral iterada, ya elegí, al poner estas cosas ya elegí cuál es el orden de integración que me conviene, y es ese. Entonces, vamos a hacer unos pasitos más. ¿Y cómo sigue esto? A ver. Este es integral entre 0 y pi sobre 2 de, bueno, la primitiva de esto es fácil, ¿no? Esto es R a la menos 5, o sea que es R a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1. Se recuerda. Claro. O sea, es R a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1. ¿Y a dónde va evaluado? Va evaluado entre R igual 1 sobre coseno de tita más seno de tita, y 1, y al resultado de eso hay que integrarlo respecto de tita. Bien, igual. Entonces queda integral entre 0 y pi sobre 2 de, bueno, esto es menos un cuarto por evaluar. Cuando evalúo en 1 me queda 1, ¿no? Es una potencia de 1, que sea negativa es 1. Y cuando evalúo en esto, como dijo la compañera, esto es 1 sobre R cuarta. Entonces va menos 1 sobre R cuarta, y en vez de poner R cuarta, pongo esto a la cuarta. Todo a la cuarta.
cierro, diferencial de tita. Y entonces, a ver, el menos un cuarto lo puedo sacar afuera. Y esto, fíjense que por suerte no queda en el denominador, ¿no? Porque esto a la cuarta es 1 y esto a la cuarta es algo con muchos cosenos y senos y potencias, pero pasa al numerador. O sea que queda así. 1 menos coseno de tita más seno de tita a la cuarta, diferencial de tita. Y esto se los dejo. O sea, es largo, feo, pero son integrales sencillas, aunque no parezca, digamos. Acá va a quedar, qué sé yo, coseno de tita a la cuarta. Bueno, miran la tablita. Otro va a ser un múltiplo de coseno cubo por seno tita. Van a la tablita así, etcétera. O sea que esto termina saliendo con cuentas. No las voy a hacer. Lo que a mí me interesa es hacer énfasis, ya son cuentas directas, ¿no? Esta es una integral larga, pero de una sola variable. Lo que quería hacer énfasis es en cómo se plantea el cambio de variables acá y cómo se resuelve. ¿Alguna duda? Bien, No, profe. entonces vamos a ir así al tema que nos tocaba hoy. Vamos a empezar con integrales de funciones escalares. F, pongamos de R2 en R, a lo largo de curvas. Lo esquematizo rápido acá, pero es algo que en la teórica debería estar bien explicado, que es la siguiente situación. Uno tiene una función que sale de R2, una F y va para la R. Y acá hay una curvita que a su vez está definida de un intervalito parametrizada, digamos, con un alfa y que va para R2. Acá está R y acá está el intervalito. Y entonces, esta función escalar, supongo que es positiva porque es más fácil de dibujar. O esta integral que vamos a calcular, debería estar mejor explicada y con más tiempo en la teórica, lo que está calculando, inclusive hay un dibujito de GeoGebra que les ayudaría, es esto. Yo tengo la curva acá, o la imagen de la curva más que la curva, y tengo acá arriba el gráfico de la función, supongamos que es una cosita así, y si salgo perpendicularmente para arriba, con la curva, y voy calculando todas las imágenes en el gráfico, que es lo que uno hace, ¿no? O lo que uno puede hacer cuando tiene algo de R2 que va a R, puede pensar que acá arriba está el gráfico de F, en vez de pensarlo así como que va a otro lado. Y entonces si uno sale perpendicularmente para arriba, también con los valores de la curva, acá se va dando una imagen, y la integral que vamos a calcular nosotros calcula esa área de región curva. O sea, de región. Es como una superficie, fíjense, porque es una región de base curva. La curva de hecho va a ser alfa. Esta curva está parametrizada por alfa. Vamos a ponerle paréntesis alfa. Y altura variable. O sea, no es una altura constante. Es variable dada por f. Eso es si la f es positiva. O sea, este sería
el gráfico de f. Si f no es positiva, bueno, como en todas las integrales, va a haber un área que suma y un área que resta, y la diferencia da esta integral. Pero así es más fácil de imaginarse qué es lo que uno está calculando cuando uno trabaja solo con áreas positivas, así, o con funciones positivas. Esto es, o sea, supongamos f positivo, para que haya un área. ¿Se entiende, por lo menos geométricamente, qué estamos calculando? ¿Qué estamos calculando? Todavía no dije con qué, pero lo que vamos a definir es, o lo que vamos a usar es la integral sobre alfa de f ds, esto se dice diferencial de arco, se lee, así se lee, el ds, vamos a definirlo como la integral entre a y b, si es el dominio de alfa, el intervalo AB, de f evaluado en alfa de t, es como decir la altura, por la norma de alfa prima de t, diferencial t. ¿Y qué hace la norma de alfa prima de t diferencial t? Bueno, esto es como decir alfa prima de t norma por el delta de t en la suma de Riemann, y es como decir que va calculando los avances de t, y entonces como decir un avance base por altura, base por altura, base por altura, base por altura, y va juntando como si fuera esas paredes que se arman con cosas planas, pero claro, acá el delta de t va tendiendo a cero, y entonces en el límite que da la integral, da el área exacta determinada por esa pared de base curva y altura f. Hagamos un ejemplo. Una propiedad importante, esta integral, Perdón, profe, sí, ¿me puede explicar por qué el delta t es como que desaparece en bueno, la teórica? claro, Tenemos la definición y eso, pero no me quedó claro qué pasa ahí con el delta t. bueno, eso viene de cómo se define la integral en una variable, ¿no? O sea, si Sí. vos tenés integral, ponele de g de x entre a y b, diferencial x es ni más ni menos que el límite, cuando delta de x tiende a cero, Sí. de las sumas de Riemann, vos tenés el AB, y acá lo tenés tic, 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 así, tenés el t sub i, o sea, T1, T sub i, y el saltito este es el delta t. Bueno, acá es x, perdón, porque estamos con x. X, x, x. Y acá vos vas calculando, por ponerle de vuelta que g sea positiva, las alturas, que son g de xy, cada xy tiene una altura, y el delta x en general uno toma el más grande y después lo hace tender a cero. Y después haces el delta x por la altura, es g de xy por delta x, es como decir base por altura, te da un rectángulo, acá te da otro rectángulo, acá te da otro rectángulo y así. No sé si es esto lo que me estabas preguntando. Entonces vos tenés un área que aproxima, ponele, con rectángulos, estás aproximando un área mucho más complicada. ¿Hasta acá está bien? Sí, sí, Listo. hasta ahí vamos. Se pone ponerle i de 1 a n. El a ponerle que sea el x0, el b es el xn. Entonces, cuando eso es la suma de los rectángulos, cada rectángulo es uno de estos. Y la suma te aproxima al área. Cuando vos tomas el límite, el delta x, que es este saltito, o el saltito más grande, se hace súper chiquitito, ¿sí? Y en el límite, que debería existir si la función g es continua, esto es la integral. En ese sentido desaparece el delta x. El delta x está acá, es el diferencial x. Pero esto es una notación, digamos, esencialmente, por definición, es esto, con el límite.
O sea, en ese sentido desaparece el delta X, pero no desaparece porque acá también está, ¿ves? Y Sí, esto sí, también lo vi es ahí, notación. pero me faltaba eso, como que me cuesta ver por ahí eso, por qué desaparece así de la definición. Entiendo que sigue estando, pero no podía Bueno, ver el por qué pero lo ponele, sacaban. la suma también desaparece, porque uno no tiene más Claro, una suma, tiene una... Esto de hecho es una S deformada, y sigue queriendo decir suma, pero es como una suma infinita, porque es un ah, límite, ¿no? Y después uno, a partir de esta definición, prueba todas las cosas que uno sabe de la integral. Claro, yo ahora no me puedo meter con eso, porque claro, no, de no, está cálculo bien. 1 o de antes Sí, inclusive. Pero sí, sí. tampoco es que desaparece, ¿no? Es como que acá está. Acá está, y si querés, si tu pregunta era por qué desaparece acá, bueno, es como que esto se transforma al hacer la norma alfa prima diferencial de t, ese es el que es diferencial de arco. Es como que ahí estás calculando longitudes de arco, acá, no longitudes rectas, como acá en diferencial de t. Ajá. ¿O era esa tu pregunta por qué acá Sí, sí, no, desapareció? no, claro, no, por ahí me cuestan las notaciones. Eh, Claro, pero sí, ponele, la notación esta hace énfasis en que vos no estás integrando f de alfa de t así. No es esto, porque esto también lo podrías integrar, pero esto no te da esto, te da otra cosa. Si vos no le pones el norma de alfa claro, prima de t, ¿no? sí. O sea, esto te da otra cosa. Es como, esto es como integrar una función de una variable que es la composición entre alfa y f en el intervalo AB. Pero está integrando en el intervalo AB, no como integrando sobre la curva. O sea que el diferencial de S, la diferencia entre esto y esto es que vos integrás esto o no lo integrás, ¿entendés? Esto es lo que hace que era, si vos te acordás, nosotros con integral entre A y B, de norma de alfa prima de t, diferencial t, ¿te acordás que calculábamos con esto? Así, sin ninguna f. Eso es la longitud de la Muy curva. bien. Esta es la longitud de alfa, total. ¿Y cómo lo habíamos hecho? Bueno, no sé si te acordás, pero esencialmente agarraba la curva alfa y ibas haciendo poligonales, Exacto, sí. y estas poligonales a su vez las aproximabas por alfa prima de t, norma, por delta t. Sumabas todo, tomabas el límite y te daba esto. Entonces, acá está relacionado con eso. Vos tenés estas poligonales y estás integrando como con la longitud de estas poligonales, no con las longitudes Ujú, sobre el intervalo, como es una integral de cálculo claro, 1. sí, sí, sí. Bueno, espero haber aclarado y Ahí va. no Sí, arruinado. profe, gracias. No, por favor. Entonces lo que quería recordar es que es una cosa que vamos a tener un poco más de cuidado de ahora en más, es que esta integral que acabamos de definir no depende de la orientación de alfa. O sea, lo cual es bastante lógico si uno piensa lo que está calculando. Si yo estoy calculando de vuelta, supongamos f positiva, que no hay que restar áreas. Si yo estoy calculando un área Claro, va a dar sobre lo mismo. la curva alfa exactamente, si es esa área, va a dar lo mismo si yo la recorro por allá que si la recorro por acá. Y eso tiene que ver con que esto no importa para dónde apunta, lo que importa es su longitud, porque uno no importa alfa prima solo, sino la norma de alfa prima. Y hago énfasis en esto porque vamos a ver hoy otra integral que sí va a depender de la orientación, pero esta no depende. Así que uno, por lo menos para estas integrales, no se va a preocupar por eso. Y entonces yo voy a elegir un ejercicio acá para hacer, que es el 10A. Vamos a ver qué dice el 10A. El 10A dice, calcular, bueno, lo voy a reducir un poquito, calcular bueno, en la integral sub alfa de f
diferencial de arco para f de xy igual 3, no, x más 3y, y alfa de t igual t menos 1, 3t más 2, con t entre menos 1 y 1. Bueno, no me voy a preocupar acá en dibujar esto, ¿sí? Vamos a ir a los cálculos, que ya la interpretación supuestamente la sabemos. Entonces, miro, me están pidiendo efectivamente esta integral, que es la que acabamos de definir. Tengo la f y tengo alfa. ¿Y qué voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar alfa prima, porque es lo que aparece acá. Después f acaba en alfa de t. Lo tengo, alfa prima, y después la norma de alfa prima. Entonces, empezamos por ahí. Calculamos. Alfa prima de t, que va a ser, bueno, justo esto es bastante tonto. Pero bueno, acá esto da 1,3. Da constante, no tiene por qué dar así. ¿No? No tiene por qué dar constante. Por ejemplo, el ítem siguiente es una circunferencia. O sea que acá sería coseno de t, seno de t, y entonces cuando derivo me queda menos seno de t, coseno de t. Lo que pasa es que en general uno usa cosas sencillas. ¿Por qué? En este caso. Bueno, lo mismo que uno usaba curvas sencillas para calcular longitudes. Para que a usted no se le complique la integral, porque ahora lo que me interesa es la norma de esto. Y eso involucra una raíz cuadrada, unos cuadrados, que en este caso se simplifican un montón, queda raíz de 10, una constante, ¿no? Entonces, esta integral, diferencial de arco, es la integral entre a y b. A y b son menos 1, 1. De f evaluado en t menos 1, 3t más 2, por, esto es alfa de t, por raíz de 10, esto es norma de alfa prima de t, diferencial t, igual. ¿A qué? Bueno, f también era sencilla, también era lineal, pero como ven acá las cuentas son sencillas. O sea, tengo que hacer x más 3y. O sea, es x, que es una composición, entonces esto, o sea, dejo integrante menos 1 y 1 de x más 3 veces y, que es 3t más 2. Todo eso por raíz de 10. O sea que voy a poner un corchetito acá, por raíz de 10, diferencial de t. Y bueno, a ver, vamos a intuir un poquito cómo es esta función. Esta función es un plano que pasa por el origen, o sea que seguramente como es un plano que pasa por el origen, porque es como z igual a x más 3y, el gráfico, va a tener parte negativa y positiva. Y esta parte también tiene valores x negativos, o sea que esto podría dar negativo o positivo. Podríamos hacer el dibujo de esto e intuir. Vamos a hacerlo si les parece. Primero hagamos la cuenta. Intuir el signo, por ejemplo. Entonces, acá, ¿qué cuenta nos queda? El raíz de 10 lo podemos sacar, es una constante, y nos queda, a ver, vamos a ver, integral entre menos 1 y 1 de t menos 1 más 9t más 6, diferencial t. ¿Está bien? O sea que acá queda 10t más 5. O sea que queda raíz de 10 de integral menos 1, 1
10t más 5 diferencial de t, una integral muy sencillita, raíz de 10, queda de 10 t cuadrado sobre 2 más 5t entre t igual 1, t igual menos 1. O sea que queda raíz de 10 de, esto queda, bueno, esto es 5, así que nos queda 5 por menos 1 cuadrado, 5, y acá queda menos 5. Después menos, evaluar en 1, vuelve a quedar 5, y acá queda más 5. ¿Están de acuerdo? O sea que acá nos da 0, este pedacito, y acá nos queda menos 10, o sea que quedó raíz de 10 por menos 10. O sea que dio negativo, con lo cual es verdad. O sea, tenía la función que evaluamos, esta función, esta, tenía más, en la curva esta, que esta curva es un segmento también, tenía más pedazos negativos, o más largos los negativos, en esta, y entonces primó más el área negativa, que está abajo del z igual 0, que el área positiva que tenía la pared esa a considerar. ¿Les parece que hace falta mirarlo en GeoGebra esto? ¿Les interesaría chequearlo ahí? No, pero es que se entiende. Por mi parte. Bien. Bueno, sí, ustedes ya saben. Si alguno quiere comentar algo, ahí me lo dice. Y me pide aclaraciones. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de una novedad. Por ahí para algunos no lo es, pero es, en principio, para algunos de ustedes, será la primera vez que lo ven, que son los campos vectoriales. Yo ahí subí varios videitos. Esencialmente son funciones de Rn en Rn, para hacerla simple, digamos. O sea, son funciones de Rn en Rn, a diferencia de esta que llamamos funciones escalares, la f chiquita, esta la vamos a denotar con mayúsculas, para que uno lo vea y ya como que esté pendiente de que está hablando de un campo vectorial. Y la idea es que tiene una notación particular, por eso se piensan como campos vectoriales y no simplemente como una función de Rn en Rn. Que, por ejemplo, si fuera R2, fíjense que automáticamente ya de R en R no tiene mucho sentido. Pero ya de R2 en R2 la suma de dimensiones es 4, y uno para graficar necesita tener varias variables, ¿no? Pero no tantas. O sea, lo sumo 3. Si uno tiene f de R2 en R, el gráfico que yo les dije, que el gráfico de una función era x, y acá f de x, y, claro, si uno acá tiene una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones y llega a R, si tengo más, me salgo de R3, no lo puedo dibujar. O sea, hasta acá puedo. Ya, si va de R2 a R2, como van estas, por ejemplo, de R3 a R3, se me salen de acá. Sin embargo, tiene una nueva interpretación, más física, que es, en cada puntito XY, uno le escribe el f de XY. O sea, el f de XY que tiene dos coordenadas. Y lo piensa como vector. O sea, este tipo, supónganse, es P de XY, primera coordenada, coma, Q de XY. Entonces, este es el XY, porque acá está X, acá está Y, y esta longitud es P de XY, coordenada, primera coordenada, y esta es Q de XY. Bueno, se me acabó el lugar. Pero si vengo acá, esta sería Q de XY, ¿no? Que sería esta también. ¿Y eso qué me permite? Bueno, si lo hago en todos los puntos me quedaría todo negro. O sea que no serviría. Lo que se suele hacer, y que todos los programas de computación hacen, es más o menos
a elegir algunos puntos e inclusive escalarlos, porque si uno deja la escala al azar, acá tiene puntos muy, muy chiquititos por ahí, y acá tiene unos puntos enormes, unas flechas enormes, y se pierde un poco. Entonces se agarra el más grande, se lo hace más o menos chiquito, a todos a la misma escala, y entonces se da una idea del movimiento que da ese campo escalar, que podría ser, por ejemplo, un campo magnético, ¿no? Si uno pone un imán acá, tiene parte negativa, positiva, y entonces se arma como siguiendo el experimento ese que alguna vez yo hice en la secundaria, de que uno agarraba un imán y le tiraba viruta de hierro, y las virutitas caían formando ciertas líneas que estaban gobernadas por un campo magnético del imán. Y bueno, esto da una idea de movimiento. Lo más sencillo es pasar todo a pensarlo, aunque no lo sea, o sea, aunque sea un campo magnético, aunque sea un campo eléctrico, aunque sea un campo gravitatorio, pensarlo como si fuera un fluido. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es un líquido moviéndose, piénsenlo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, que la partícula que está acá, después de una unidad de tiempo, va a salir en esta dirección y va a ir hasta acá, más o menos, porque esto es como una especie de tangente, no es que va exactamente acá, es como que arranca en esa dirección. La que está acá va a salir acá, y por ejemplo, esta que está acá, si tiene esto más largo, en el mismo tiempo que esta arrancó y llegó más o menos hasta acá, esta va a llegar más o menos hasta acá. O sea que la longitud, no solo la dirección importa, sino la longitud. Y uno podría pensar que acá hay una especie de recorrido del fluido, así como que acá está saliendo fluido y está repartiéndose de esa manera, por lo que sea. Superficial en este caso. Un fluido que se mueve superficialmente solo en dos dimensiones. Sería como ver la parte de arriba del río, no en 3D, ¿no? No ver la profundidad. ¿Alguna duda? ¿Está acá? No, profe. Bien. Bueno, esto es lo que vamos a integrar ahora, en vez de las F escalares. Ahora se está por cortar, así que nos juntamos a integrar estas cositas.